Quién era antes ya no tiene sentido. Llegué a la conclusión de que ese Dios que conocía no estaba a mi lado cuando más lo necesitaba. Entonces decidí guardar esta fe en un cajón y seguir adelante solo. Después de todo, la única persona en la que realmente puedo confiar soy yo mismo. Fue entonces cuando pregunté, ¿y tú, a qué te dedicas? Y ella respondió, tajante, soy stripper. Al mismo tiempo, el lugar estalló en aplausos, gritos, risas. Una energía contagiosa se apoderó de mí. Fue como si, de repente, estuviera recuperando algo que había perdido, la sensación de ser vista, admirada, deseada. Y no pasó mucho tiempo hasta que un fotógrafo de Playboy se acercó a mí. Eres mi musa, dijo, mi descubrimiento. Estoy orgulloso de ti. Me acogió, me guió, creyó en mí cuando pocos lo hicieron. Incluso me sugirió que hiciera una audición para ser un compañero de juegos. Poco después recibí una invitación para hacer un trabajo increíble en Luisiana, para la edición especial de Mardi Gras. Me regalaron camisetas con el logo de la revista en el frente y imprimí frases en la parte de atrás. Uno decía, Dios ama a Playboy. En mi opinión, era posible ser modelo, actriz, cualquier cosa y aún así servir a Dios. Pensé que estaba encontrando una manera poderosa de hacer esto, aunque todo parecía distorsionado, casi demoníaco. Pero estaba tan ciego que no vi la verdad. Ahora estoy aquí para hablar de lo que viene después. Y tengo el placer de darle la bienvenida a mi amiga Julia, que ha pasado por muchas cosas en su vida. Comenzó en el mundo de la belleza como modelo adolescente, luego se convirtió en stripper e incluso posó para Playboy. Pero el Señor la rescató de las profundas tinieblas, liberándola de opresiones que ni siquiera ella misma entendía. Hoy, Julia está con nosotros para compartir su poderoso testimonio. Bienvenida, Julia. Gracias, Julio. Es un placer estar aquí. Para empezar, me gustaría hablar de cuando me convertí en Miss Teen Chicago. Todo empezó con un anuncio de un concurso de belleza. Siempre he admirado a mujeres como Marilyn Monroe, que empezó así y luego brilló en el cine y la moda. Pensé, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no puedo? Entonces me inscribí. Con el dinero que gané pagué mis honorarios, cubrí el costo del vestido y hasta compré entradas para mi madre y mi hermana. Le rogué, por favor, ven y apóyame. No necesitas pagar nada, ya me he encargado de todo. Al final decidió ir, pero solo apareció a mitad del evento. Cuando la vi entrar con mi hermana, casi no podía creerlo. Yo estaba allí, compitiendo con chicas que tenían vestidos muy caros, maquilladores profesionales, todo el equipo. Yo no tuve nada de eso. Mi vestido era sencillo, mi preparación amateur. Pero de alguna manera gané. Mi madre se sorprendió. Yo también. Nunca antes había hecho un concurso, no sabía caminar como los demás, no tenía esa sonrisa ensayada, esa forma perfecta de hablar. Pero gané. Y eso cambió todo. No es que siempre haya sido vanidoso. De hecho, que me guste el maquillaje y el cabello siempre ha sido natural para mí. Lo que me enganchó fue otra cosa, la sensación de ser importante. En casa mi vida estaba vacía, sin apoyo. Yo era el blanco de las bromas. Ahí va otra vez con sus ideas locas. Pero en el escenario los desconocidos creían en mí. Me dio una confianza que nunca antes había sentido. Era como una droga, una validación que mi corazón necesitaba desesperadamente. Finalmente me sentí como alguien. Después de esa victoria, algo dentro de mí despertó. Pensé, si puedo lograr esto, puedo lograr cualquier cosa. Siempre he sido un soñador. Antes de saber qué eran los tableros de visión, creé el mío propio. Pasé horas leyendo, imaginando una vida mejor, planeando mi escape de esa gris realidad. Crecí en un ambiente cristiano, conservador y lleno de reglas. Tenía valores muy arraigados, amaba verdaderamente a Dios. De niña, a la edad de 4 años, tuve una intensa experiencia espiritual, un encuentro real con Él. Quería servirle, ser misionero. Pero, al mismo tiempo, quería escapar de esa rutina asfixiante, experimentar algo grande, lleno de color y alegría. Había dos deseos contradictorios dentro de mí, uno, buscar a Dios, el otro, para liberarme. Los concursos de belleza se convirtieron en mi fórmula para el éxito.
Participé en varios, siempre ganando. Fui Miss Petit Illinois, luego Miss Wine Tropic Chicago, una competencia enorme. Incluso viajé a Hawái, donde conocí a Playboy. Era como si cada victoria me acercara a un futuro brillante. Y lo más increíble es que yo era bajo, solo mido 5 pies, y la mayoría de las competencias requerían altura. Pero lo compensé. Aprendí a caminar con tacones altísimos, me estiré para parecer más alta en las fotos. Usé todo lo que tenía a mi favor. Era mi oportunidad de salir de allí. Cuando tenía 15 años, fui a un evento de peluquería. Mi educación estuvo sobreprotegida, por lo que era más inmadura que otras chicas de mi edad. Estudié en una escuela pequeña, con solo 35 alumnos en mi clase. No tenía experiencia, no sabía cómo lidiar con el mundo real. Imagínese a una niña de 11 años, en su cabeza, en una habitación llena de modelos mayores, de poco más de 20 años. Fue allí donde conocí a un hermoso chico de 19 años. Estaba interesado en mí, lo que me dejó completamente asombrado. El mismo día convenció a todos para que me cortaran el pelo. Tenía el pelo largo y me lo transformaron en un corte muy corto, casi rapado. Estaba devastada. En el escenario, delante de todos, intenté no llorar, pero por dentro me humillaron. Pensé, ahora que mi cabello luce terrible, me dejará en paz. Pero no. Permaneció allí, todo el día, rodeándome. Mi madre, cuando se enteró, le dijo a mi padre, mírala bien. Pero ya era demasiado tarde. Y me dejó completamente perdido. Mi madre le suplicó a mi padre, síguela, ve a buscarla, estoy muy preocupada. Pero me dejó allí por tanto tiempo que el evento terminó. Las luces se apagaron y yo todavía estaba parado en el estacionamiento, observando cómo se desmantelaba todo a mi alrededor. Cayeron los telones, los decorados se amontonaron y yo seguía allí, solo, esperando a alguien que nunca llegó. Fue entonces cuando apareció. Un modelo, con ese brillante auto deportivo, esa sonrisa fácil que parecía saber exactamente qué decir. ¿Dónde está tu transporte?, preguntó, como si ya supiera que estaba abandonado. Mi padre, debería estar aquí, respondí, tratando de sonar indiferente, pero mi voz temblaba. En aquel entonces no teníamos teléfonos móviles. No había forma de llamar, ni de pedir ayuda. Así que se quedó. Esperó conmigo durante 2 horas, riéndose, contándome historias, haciendo chistes que me distraían del frío y el miedo. Y cuando finalmente me pidió mi número de teléfono, algo dentro de mí vaciló. Nunca antes le había dado mi número a nadie. Pero él insistió, con esa confianza que hacía que todo pareciera normal. Te llamaré, dijo, y le creí. Y llamó. Cada día. Hasta que un día, después de semanas de conversaciones y promesas, me convenció para escaparme de casa. Nunca había hecho algo así. Nunca había desobedecido, nunca les había mentido a mis padres. Pero esa noche lo encontré y, en el momento en que subí al auto, supe que algo andaba mal. Conducía por calles que no reconocía, diciendo cosas que me hacían sentir pequeña. ¿Eres feo? ¿Lo sabías? No sé por qué pierdo el tiempo contigo. Oh, eres tan inmadura. Voy al teatro Admiral, allí hay mujeres de verdad. No sabía que era un club de striptease, pero sus palabras me hicieron sentir sucia, indigna. Plantó la semilla de la duda, yo no era suficiente. Y para merecer tu cariño tendría que demostrar lo contrario. La manipulación fue lenta pero implacable. Me presionó, me hizo sentir culpable, me dijo que si realmente lo amaba, haría lo que él quisiera. Y lo hice. Porque, en el fondo, creía que era el precio a pagar. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí como una persona diferente. Ya no era la chica que soñaba con cambiar el mundo. Ella era alguien destrozada, alguien que cargaba con un secreto demasiado pesado para compartirlo. Mi madre me miró y preguntó, ¿dónde está mi niña feliz? Tú eras la soñadora, la que creía en todo. Pero no pude decirlo. ¿Cómo puedo explicar algo que ni siquiera yo entendí? En mi escuela no había educación sexual. Simplemente nos enseñaron a evitarlo todo, ni siquiera se permitía tomar la mano de un niño. Entonces, ¿cómo podría confesar lo que había pasado? Si lo supieran, me echarían. Y así, enterré todo.
Lo enterré tan profundamente que pensé que nunca volvería a ver la luz. Pasaron los años y traté de seguir adelante. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres no tenían dinero ni ánimo. ¿Cómo vamos a pagar?, ellos han dicho. Pero no podía rendirme. Si pudiera ganar un concurso de belleza, también podría ganar este. Pero mi cuerpo y mi mente no cooperaban. Tenía una discapacidad de aprendizaje, discalculia, algo que confundía números, espacios y direcciones. En la universidad, me perdía en los pasillos, llegaba tarde a clases. Reprobaba clases básicas que todos los demás parecían dominar. Las facturas se acumulaban y me preguntaba, ¿vale la pena? Me estoy endeudando por algo que ni siquiera puedo entender. Y luego vino el choque cultural. Había estudiado en una escuela cristiana con 35 estudiantes en toda la clase. Nunca había escuchado rock, nunca había usado jeans. De repente, me encontré en una universidad enorme, rodeada de gente que sabía cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Y lo peor, no sabía nada de mi propio cuerpo. Nada sobre sexo, nada sobre límites. Era como si me hubieran metido en medio de un juego cuyas reglas nadie me explicaba. La ansiedad me consumió. No dormía, no comía adecuadamente, me sentía perdida en todos los sentidos. Y en medio de todo esto descubrí la sociología. Por primera vez alguien me mostró que había otras formas de ver el mundo. Había crecido creyendo en una única verdad, pero ahora todo era posible. ¿Y Dios? Dios parecía distante, indiferente. Si Él existe, no me ayuda, pensé. Entonces decidí dejarlo a un lado. Me cuidaré. Un día, tal vez, volveré a creer. Pero ahora mismo, necesito sobrevivir. Fue entonces cuando la conocí. Una chica universitaria, con uñas perfectas, un bolso caro y una sonrisa que decía, la vida es fácil. Me desplomé frente a ella contándole mis angustias, mis miedos. Y ella se rió. ¿Por qué estás tan preocupado? El dinero es fácil de conseguir. Y luego me contó el secreto, era stripper. Y en ese momento algo en mí se iluminó. Ya había actuado en el escenario. Ya había bailado, me había presentado, atraía miradas. Tal vez yo también pueda hacerlo, pensé. Quizás esa fuera la respuesta. Cada etapa eliminatoria como si fuera una batalla. No era solo belleza, era resistencia, estrategia, carisma. Y yo, que ya había aprendido a leer a las multitudes en el escenario del club, sabía exactamente qué hacer. La primera fase fue en un hotel de lujo, con jueces de mirada fría y competidores que parecían salidos de un catálogo. No tenía el bronceado perfecto, ni el bikini de marca, pero tenía algo que ellos no tenían: la capacidad de transformar cualquier espacio en mi territorio. Cuando subí al escenario, no sonreí como los demás, viví el momento. Cada paso era una actuación, cada mirada al público, una invitación. Y funcionó. Pasé al siguiente paso. La segunda fase fue en una playa, con arena en los pies y el sol quemándonos la piel. Las chicas se quejaban del viento, del calor, del maquillaje que se derretía. Y yo bailé. No una coreografía ensayada, sino algo espontáneo, como si el ritmo del mar me guiara. Los jueces se detuvieron a mirar. Y cuando terminé, se acercó una mujer de traje blanco. Tú no eres como los demás. Tienes fuego. Ella me entregó una tarjeta. Si llegas a la final, llámame. Quiero representarte. La final fue en Las Vegas. Un escenario gigante, luces cegadoras, un público que no sabía mi nombre, pero que yo recordaría. Los demás competidores contaron con patrocinadores, equipos de maquilladores y disfraces hechos a medida. Tenía un vestido prestado, unos tacones que me hacían daño en los pies y la certeza de que, si no ganaba, al menos lo habría dado todo. Cuando anunciaron mi nombre como uno de los finalistas, sentí su peso. No era solo un concurso. Era una prueba de que podía reinventar mi lugar en el mundo. No gané. Pero tampoco perdí. Porque al día siguiente me llamó la mujer del traje blanco. No necesitas un título para ser una estrella, dijo. Ya lo eres. Y así, sin darme cuenta, había cambiado un escenario por otro.
El club me dio dinero rápido, pero ese concurso me dio algo más valioso, un nombre, un camino. La posibilidad de ser visto sin tener que desnudarme. Pero el mundo de la moda no era muy diferente del mundo de la vida nocturna. Los mismos celos, las mismas trampas. Las chicas que sonreían delante de ti y hablaban a tus espaldas. Los hombres que prometían oportunidades y solo querían una cosa. Ya sabía lo que era vivir en la guerra, así que en lugar de retirarme, aprendí a luchar de otra manera. Si en el club usaba mi cuerpo para sobrevivir, en la pasarela usaba mi mente. Si antes bailaba para aplaudir, ahora negociaba contratos. Si antes me escondía detrás de una persona, ahora demostraba quién era y descubrí que quién era no necesitaba validación. Pero hubo algo que ninguno de los dos mundos me enseñó, cómo volver a confiar. Porque, al fin y al cabo, tanto en el club como detrás de escena en la moda, la gente solo te dejaría acercarte si veía una ventaja. ¿Y yo? Solo quería a alguien que se quedara cuando se apagaran las luces. Varias competiciones locales, una tras otra. 5, 6 ciudades diferentes, y en cada una de ellas tenía que ganar. Gana para alcanzar el estado. Gana para hacerte notar. Y gané. Gané el título, me llevaron a Hawái y allí me encontró Playboy. Uno de los jueces me llevó a un lado y me dijo, tenemos una oficina en Chicago. Nos gustaría que vinieras a una audición. No era una invitación cualquiera, era una puerta que se abría y sabía que tenía que atravesarla. El fotógrafo que me recibió no era como los demás. No me miró como un cuerpo, sino como una historia. Tú eres mi musa, decía. Mi descubrimiento. Estoy orgulloso de ti. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no quería nada de mí más que mi éxito. Me trató como si fuera importante, no porque fuera bonita ni porque fuera joven, sino porque era yo. Ella es mi chica, repitió, como reclamándome. Y para una niña a la que le decían que no valía nada, eso era como un bálsamo. Fue como si alguien finalmente dijera, mereces ser visto. Playboy me trató como a una princesa. Almuerzos hechos a pedido, ropa cuidadosamente seleccionada, un trato que iba más allá de lo profesional. Era casi reverencia. Y de alguna manera, en ese lugar donde todo parecía superficial, encontré algo que nunca esperé, un sentido de pertenencia. La gente se ríe cuando digo esto, pero siempre he sentido a Dios en el centro de atención. Porque, en el fondo, ¿qué es ser tratada como una princesa sino un reflejo del amor que Él nos tiene? Ese cariño, esa atención, ese eres especial, fue como si, por primera vez, alguien me dijera lo que siempre supe pero nunca escuché, que valía más de lo que el mundo me hacía creer. Trabajé duro. 3 años de portadas de revistas, calendarios y premios favoritos de los fans. Era bueno en lo que hacía y ellos lo sabían. Pero había una regla no escrita, si ya eras modelo especial, si ya habías hecho el circuito de sesiones de fotos más atrevido, no podías ser playmate. Ya no estás fresco, me dijeron. Ya está demasiado establecido. Y yo, que me había dedicado tanto, que lo había dado todo por esa empresa, me di cuenta demasiado tarde de que tal vez había trabajado en mi contra. Lo cual, sin querer, me había hecho predecible. Hasta que, de repente, todo cambió. Una invitación a una prueba, la prueba. El propio fotógrafo jefe preguntó por mí. Era la oportunidad que estaba esperando, la edición del Mardi Gras en Luisiana. Un trabajo de ensueño. Y en mi corazón ya tenía un plan. Un plan para dejar de bailar, comprar un edificio de apartamentos, vivir del alquiler y no volver a depender de esa vida nunca más. Dios, lo logré, pensé. Finalmente podré servirte. Porque, en el fondo, sabía que ese mundo me consumía. Sabía que por mucho que intentara mantenerme limpio, sin beber, sin drogas, sin venderme, la oscuridad estaba ahí, esperando. Entonces cuando me enviaron la ropa de Playboy, la transformé. Corté, cosí, imprimí frases en la espalda. Y en una de las camisetas escribí, Dios ama a Playboy. Porque quería ser la chica que demostrara que se pueden ser ambas cosas. Que podrías estar en ese mundo y aún llevar la luz. Puedes ser modelo, actriz, bailarina, y aún así servir a Dios, pensé. ¿Qué mensaje más poderoso que ese? Pero no lo entendí. No en ese momento.
Porque cuando puse un pie en Luisiana, algo andaba mal. El aire estaba pesado. Literalmente. Me bajé del avión y sentí como si unas manos invisibles me empujaran hacia abajo. Mi respiración se volvió superficial, mi cabeza daba vueltas. Debe ser el cansancio, traté de convencerme. ¿O la emoción? Pero en el hotel tuve que acostarme. Algo no estaba bien. No me sentía yo mismo. Y mientras caminaba por los pasillos, una voz dentro de mí susurró, esto no es normal. Pero lo ignoré. Porque, en ese momento, ya había roto con mi novio, descubrí que me estaba engañando y el dolor de esa traición aún ardía. Y a pesar de todo, solo quería demostrar que podía ser fuerte. Que podría ganar. Que finalmente podría ser libre. Estaba en pánico. Los asistentes se apresuraron a sujetarme. Las modelos a mi lado intercambiaron miradas asustadas y el fotógrafo gritó que alguien llamara a un médico. Pero no pude responder. Mi mente estaba en otra parte, o mejor dicho, en ninguna parte. Era como si mi cuerpo se hubiera apagado, pero mi alma todavía luchaba por entender lo que estaba pasando. Y entonces llegó la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital. Tubos, monitores, voces apagadas. Una enfermera me dijo que había sufrido una reacción alérgica grave que mi cuerpo simplemente no podía soportar, pero sabía que no era solo eso. No era solo el polvo, no era solo el alcohol, no era solo lo que ese extraño me había ofrecido en la calle. Era algo más profundo, algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Era como si todas mis opciones, desde la traición, desde la negación, desde el momento en que decidí ahogar el dolor en lugar de afrontarlo, se hubieran acumulado hasta explotar allí, en ese set de fotos. ¿Y lo más aterrador? Mientras yacía en esa cama, con la cabeza palpitante y el cuerpo débil, una parte de mí todavía sentía alivio. Porque, por primera vez en meses, no tenía que ser fuerte. No necesitabas demostrar nada. No necesitaba fingir que todo estaba bien. Podría simplemente parar. Y eso, más que cualquier otra cosa, me aterrorizó. Porque si no podía confiar en mí mismo para tomar decisiones simples, como no beber, no aceptar algo de un extraño, no dejarme llevar en un momento de debilidad, entonces ¿en quién podía confiar? Los días siguientes fueron una confusión de pruebas, conversaciones con médicos y la comprensión de que me había acercado peligrosamente a algo irreversible. Y mientras intentaba comprender cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto, una verdad incómoda comenzó a revelarse, no lo había hecho. Yo había elegido. Elegí ignorar las señales, elegí anestesiarme, elegí creer que el dolor desaparecería por sí solo. Pero el dolor no desaparece solo. Se acumula, se transforma, encuentra espacios para manifestarse, a veces de maneras que ni siquiera reconoces. Y luego, cuando finalmente me dieron el alta, cuando llegué a casa y me miré al espejo, ya no vi a la misma persona. Vi a una mujer que había perdido el control, sí, pero también a una mujer que, por primera vez, estaba dispuesta a admitir que necesitaba ayuda. Porque no puedes seguir adelante fingiendo que todo está bien cuando, por dentro, te estás desmoronando. No puedes ser libre cuando tú mismo eres tu mayor prisión. Y finalmente estaba listo para romper las cadenas. Levantarme de esa cama que no era mía, ponerme unos zapatos que no eran míos y enfrentarme a un mundo que, durante mucho tiempo, había intentado ignorar. Porque no puedes vivir a favor cuando has pasado toda tu vida sintiéndote como una carga. No puedes aceptar la caridad cuando lo que más necesitas es demostrarte a ti mismo que todavía eres capaz. Y así fue como comencé a trabajar. No algo grande, no algo que pagara las cuentas de inmediato, sino algo que me recordara que todavía tenía manos, piernas y un cerebro en funcionamiento. Lavé platos en un restaurante sucio, donde el olor a grasa penetraba hasta los huesos, pero donde, al menos, podía contar las horas que faltaban para el final del día. Cada plato limpio era una pequeña victoria. Cada dólar de propina que quedaba sobre la mesa era prueba de que alguien, incluso de forma anónima, reconocía mi esfuerzo. Y necesitaba eso. Necesitaba ese sentimiento de que, por insignificante que fuera, aún así contribuía. Porque cuando lo pierdes todo, hasta el más mínimo logro se convierte en un faro. Pero no fue fácil. Había días en los que el simple hecho de levantarse de la cama parecía una montaña.
Días en los que la voz en mi cabeza susurraba que no merecía nada de esto, que era un fracaso, que había tirado por la borda todo lo que construí. Y esos días miré mi muñeca, esa pulsera que brillaba intensamente en la penumbra de mi habitación, y me aferré al recuerdo de esa amiga que no se rindió conmigo. A veces la fuerza no viene de dentro. A veces viene de alguien que cree en ti cuando tú ya no crees en ti mismo. Y luego, cuando llegó la noche y regresé a casa de mi amiga, exhausta, con los dedos arrugados de lavar los platos, encontré a mi ahijada esperándome. Ella corría a mis brazos y me tiraba al suelo, queriendo que leyera otra historia bíblica. Y leí hasta que se me quebró la voz, hasta que mis ojos ardieron de sueño, porque en ese momento ya no era la mujer que lo había perdido todo. Yo era su madrina. Yo era alguien que importaba. Y eso, en sí mismo, ya era un nuevo comienzo. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. No podía depender de la generosidad de los demás, por mucho que insistieran. Entonces comencé a buscar algo más. Algo que me diera no solo un salario, sino una razón. Y así encontré un curso de maquillaje. No era lo que soñaba, no era el estrellato que había perseguido, pero era un oficio. Era algo que podía aprender, mejorar y transformar en una verdadera profesión. Y, por primera vez en meses, me sentí emocionado. Ya no era la emoción de antes, la que iba acompañada de ilusiones y promesas vacías. Era una emoción tranquila, casi tímida, como si tuviera miedo de creer demasiado y volver a decepcionarme. Pero fui. Iba a clase, incluso los días en que apenas podía concentrarme. Fui incluso cuando los círculos oscuros bajo mis ojos eran un signo de falta de sueño. Fui porque, en el fondo, sabía que no tenía otra opción. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. No sucedió de la noche a la mañana. No era como en las películas, donde todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Fue lento, como la marea que sube sin hacer ruido. Primero, fueron los elogios de los profesores. Luego estuvieron mis primeras clientas, mujeres que confiaron en mí para realzar su belleza. Y entonces, un día, me miré al espejo y me di cuenta de que ya no me escondía más. Él me estaba viendo. En verdad. Por supuesto, todavía hubo días difíciles. Días en los que la duda volvía con fuerza, días en los que me preguntaba si eso era suficiente. Pero luego me acordé de mi ahijada, esa niña que me miraba como si fuera su héroe. Me acordé de mi amigo, que me dio un techo cuando no tenía a dónde ir. Recordé el brazalete, que todavía brillaba en mi muñeca, un recordatorio constante de que no estaba solo. Y, sobre todo, recordé a esa mujer en el espejo, la que había sobrevivido al fondo y todavía estaba en pie. Porque al fin y al cabo, empezar de nuevo no se trata de borrar el pasado. Se trata de aprender a llevarlo sin dejar que te aplaste. Se trata de encontrar fuerza donde creías que no la había. Y, lo más importante, se trata de comprender que no es necesario ser perfecto para merecer una segunda oportunidad. Solo hay que estar dispuesto a luchar por ello. Y el miedo me atravesó como una espada fría. No era solo lo que estaba viendo, era lo que sentía. Una presencia densa y asfixiante, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Y entonces, en el silencio de mi apartamento, lo oí. No eran voces claras, no eran palabras distintas, sino un susurro ronco, casi una risa ahogada, que venía de la nada y de todas partes a la vez. Era como si algo se estuviera divirtiendo con mi terror. Llamé a mi hermano de inmediato, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía hablar. Cuando respondió, su voz era extraña, distante, como si no fuera él. No deberías haber dejado entrar eso, dijo. Y la frase no sonó como una acusación sino como una advertencia o una sentencia. Colgué, tembloroso, y fue entonces cuando me di cuenta, no era solo él. No era solo el apartamento. Fui yo. Algo se había apoderado de mí también y no sabía cómo liberarme. Los días siguientes fueron una pesadilla despierta. Vi sombras moviéndose en los rincones de la habitación, incluso con las luces encendidas. Escuché que me llamaban por mi nombre cuando estaba solo. Y, lo peor de todo, comencé a sentir una ira inexplicable. Un odio que no era mío pero que ardía dentro de mí como fuego. Era como si algo me estuviera usando, como si fuera un recipiente para algo mucho más grande, y mucho más oscuro,
de lo que podía comprender. Fue entonces cuando un amigo, sin saber nada, me invitó a ir a la iglesia. No era algo que solía hacer, pero en aquellos días estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Cuando entré fue como si el peso que llevaba se hubiera aliviado un poco. No fue magia, no fue un milagro instantáneo, pero por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Y entonces, durante el servicio, sucedió algo. No fue un trueno, no fue una voz del cielo, sino una certeza tan profunda que me traspasó: no estaba sola. No era solo miedo, no era solo oscuridad. Había algo, o alguien, más grande que todo eso. No fue fácil. Pasaron meses hasta que las voces cesaron, hasta que las sombras dejaron de perseguirme. Pero cada día decidí creer que había una salida. Y, poco a poco, comencé a comprender que la libertad no se trataba solo de dejar ir lo que me atormentaba, sino de encontrar algo, o alguien, que me abrazara cuando no podía hacerlo. Porque al fin y al cabo, la oscuridad solo tiene poder cuando dejamos que nos convenza de que somos demasiado pequeños para vencerla. Y no lo estaba. Ser amable, pero a veces esas bondades conllevan algo más. Y acepté. No lo pensé dos veces. Al fin y al cabo, era solo una pulsera de ojo griego, algo que protegía. Pero esa noche soñé con serpientes. No eran serpientes comunes y corrientes, se enroscaban a mi alrededor, susurrando cosas que no entendía, pero eso hizo que mi corazón se acelerara, como si supiera, en el fondo, que esas palabras eran veneno. Me desperté sudando, con la pulsera ardiendo en mi muñeca como si estuviera viva. Lo tiré al día siguiente, pero el peso no desapareció conmigo. Fue como si, al aceptar ese regalo, hubiera abierto una puerta que no sabía que estaba cerrada. Y no fue solo eso. Empezaron a suceder pequeñas cosas. Un espejo que se rompió solo en el camerino. Un olor a podredumbre que aparecía de la nada, incluso cuando todo estaba limpio. Una voz que susurró mi nombre cuando estaba sola en el vestuario, tan baja que casi podía convencerme de que era el viento. Pero lo sabía. Sabía que no lo era. Porque en el fondo había visto lo suficiente como para reconocer cuando algo no pertenecía a este mundo. La casa madre empezó entonces a observarme de otra manera. Ya no era solo la mujer que preparaba la comida o daba consejos. Empezó a mirarme como si supiera algo que yo ignoraba. Y un día ella me llevó aparte. «Estás llevando algo», dijo sin rodeos. «Algo que no debería estar aquí». Me reí nerviosamente. «¿De qué estás hablando?» Ella no se rió. «Estas cosas que traes, no son tuyas. Y no desaparecen solo porque tú quieras». Quise discutir, decir que estaba exagerando, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Porque, en el fondo, lo sentí. Sentí el peso, la presencia, como un invitado no deseado que se niega a irse. Fue entonces cuando me di cuenta, la libertad no era solo una cuestión de elección. No fue suficiente decidir que ya no quería eso. Porque a veces las cadenas no están en el mundo exterior, están dentro de ti, envueltas alrededor de tu alma, esperando el momento adecuado para apretarse. Y había pasado tanto tiempo luchando contra lo que veía, lo que oía, que no me había dado cuenta de que el verdadero campo de batalla estaba dentro de mí. Pero si algo he aprendido es que Dios no nos deja luchar solos. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando otros no creen, Él está ahí. Y a veces, la victoria no se trata de expulsar todo de una vez, se trata de elegir, día tras día, no dejar espacio a la oscuridad. Se trata de cerrar puertas que no deberías haber abierto. Se trata de dejar entrar la luz, aunque sea poco a poco, aunque duela. Porque al final del día, la posesión no se trata solo de demonios que gritan o cuerpos que se retuercen. A veces se trata de algo mucho más sutil, una voz que te convence de que no mereces ser libre. Y la única manera de superar esto es recordar que fuiste hecho para la luz. Aunque, por ahora, todavía hay que luchar para encontrarlo. No se trata de bondad. Piensas, oh, eso es un regalo. Eso es bondad. Pero algo dentro de ti susurra incansablemente, no lo metas. No lo metas. Lo guardas en el armario, intentas olvidarlo. Hasta que, un día, no puede más. Él la mira a los ojos y le dice, lo siento, pero no puedo usar eso. Se rompe.
Ella compra otro. Y tú, nuevamente, sientes ese peso en el pecho, esa advertencia que no será silenciada. No lo pongas. No lo pongas. Luego lo devuelves. Porque en el fondo sabes que algunas cosas no son para ti. Y había otros como ella. Mujeres que rebuscaban entre cepillos, robaban mechones de pelo, que llevaban sombras a donde quiera que iban. Escondiste tus cosas, cerraste con llave lo que pudiste, pero ¿cómo podrías vigilarlo todo? Cuando alguien quiere comunicarse contigo, encuentra la manera. Y estaban en todas partes, en el trabajo, en las amistades, entre líneas de confianza. Tu amiga, la que te engañó con tu novio, fue una de ellas. Pero estabas de su lado bueno, ¿no? Entonces se acercó a ella y la ayudó a ganarse a los demás, porque todos tenían miedo. Y de repente, eras el puente. Si Julia confía en ella, debe ser genial. Y así, sin darte cuenta, te convertiste en el escudo humano de alguien que llevaba veneno en las manos. Al principio vestía de negro. Todo en ella olía a algo viejo, a algo que no debía nombrarse. Habló de la Santa Muerte como si fuera una amante, no una entidad. No entendiste la gravedad hasta que te mudaste a su casa. Cuando llegó la crisis, ella ofreció refugio. Julia, lamento lo que hice. Quiero compensarte. Y tú, queriendo siempre creer lo mejor de las personas, aceptaste. No es necesario, simplemente dejarme quedarme aquí es ayuda suficiente. Pero ella insistió. Quiero bendecirte. ¿Cómo rechazar una bendición? Parecería una ingratitud. Entonces aceptaste, aunque no sabías lo que significaba. Su mentora era la madre de su novio, una mujer que vivía en el sótano de una casa en Santoria. Un lugar extraño, donde el concreto había sido roto para dejar al descubierto la tierra desnuda, porque, dijo, la energía de la tierra era sagrada. Te han invitado a una sesión de curación. Imaginó algo suave, tal vez un poco de humo, unas manos que pasaban cerca de su cuerpo sin tocarlo. Pero no fue eso. Te derribaron. Le pidieron que se cambiara de ropa, que se vistiera de blanco. Reserva todo el día, dijeron. Va a ser largo. Y entonces te encontraste sentado en el suelo de tierra, con los ojos vendados y con algo pesado en la cabeza, tal vez arcilla. Un paño envuelto alrededor del cráneo. El olor a hierbas quemadas. El sonido de un pollo corriendo en círculos, batiendo las alas en el aire. Luego, silencio. Y luego, calor. La sangre corre por tus hombros, por tu espalda. No lo viste, pero lo sentiste. La pegajosidad, el olor metálico. Su corazón se aceleró. ¿Qué está pasando? Eso no es lo que me dijeron. Te decían que lavaras todo con sales, con líquidos que no reconocías. Te dieron una cuenta. Te estamos invitando a ser sacerdotisa. Tienes un don. Será poderoso, pero debes aceptarlo. Tomaste los billetes, entraste al baño y de repente, una ola de tristeza te ahogó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sangre sobre mí. Esto está mal. Recordó a Dios, como ese no podía ser su camino. Pero también recordó a su amiga, como no quería lastimarla. Y esa era su maldición, anteponer siempre a los demás a sí mismo. Como cuando perdió la virginidad porque no supo decir que no. Como cuando dejas que personas tóxicas entren en tu vida solo para no verlas solas. Soy solo un basurero para los que no sirven, pensó. Pero entonces algo surgió dentro de ti. Una voz más fuerte que el miedo a desagradar. No puedo aceptarlo. Saliste del baño, te lavaste y devolviste los billetes. No puedo. Lo siento. Ella insistió. Piénsalo. Dale tiempo. Pero ya lo habías pensado. No. Ni siquiera quiero tocarlo. Y lo devolvió. Su hijo, el novio de su amiga, era uno de sus pocos amigos verdaderos en el club. Un guardia de seguridad que te trató como a una hermana. Siempre dije, vas a hacer algo grandioso en la vida. Lo siento. Y cuando saliste de ese sótano y le dijiste que no podías ir más lejos, sonrió. Sabía que no lo lograrías. Esto no es para ti. No hubo ira, no hubo decepción.
Solo alivio. Y mirando hacia atrás, comprendes, incluso él, incluso sin fe, fue utilizado para confirmar que estabas en el camino correcto. Nuestra edad, y su muerte no tenía sentido. No hubo ningún aviso, no hubo tiempo para decir adiós. Solo un vacío repentino, como si el suelo se hubiera abierto bajo nuestros pies. Y en ese momento, algo en mí hizo clic. No era solo tristeza, era un miedo profundo, una pregunta que no desaparecía, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera Juan? Porque, ya ves, hasta entonces la vida era un guión perfecto. Teníamos dinero, planes, sueños. Pero la muerte de aquel amigo le arrancó la máscara a todo. De repente, el departamento que estábamos construyendo, las inversiones, los proyectos, nada de eso importaba si un día simplemente dejábamos de respirar. Y fue entonces cuando el miedo empezó a susurrar, estás jugando con fuego. Sabes que esto no es lo que Dios quiere para ti. Pero me resistí. Después de todo, Ion y yo éramos felices. Me entendió como nadie, me apoyó en todo. Cuando le dije que quería dejar la industria, él no se rió, no juzgó, simplemente escuchó. Y pensé, si Dios me dio este hombre, es porque sabe que estoy en el camino correcto. Pero en el fondo sabía que no lo era. Porque cada vez que me miraba al espejo veía a una mujer que había cambiado su alma por seguridad. Una mujer que, incluso después de todo, todavía se aferraba a lo fácil. Y luego vino Luisiana. Playboy me llamó para un evento. Era una de esas oportunidades que no se pueden perder, viajes pagados, fiestas exclusivas, el tipo de cosas que, años atrás, habría aceptado sin pensarlo dos veces. ¿Pero ahora? Ahora dudé. Porque, por primera vez, sentí que algo andaba mal. No era solo cansancio, no era solo miedo a volver al pasado. Era como si una voz dentro de mí gritara, no te vayas. No hagas eso. Pero fui. Y ahí fue donde todo se vino abajo. No todo a la vez, no con fuerza. Fue peor. Era como un veneno lento que comenzaba con pequeñas cosas. Una mirada extraña de un fotógrafo. Una broma que no era una broma. Una presión repentina para aprovechar la noche. Y de repente, estaba de vuelta en ese sótano, esa sensación de que mi cuerpo no era mío. Solo que ahora no había nadie que me salvara. Juan no estaba allí. Dios aparentemente tampoco. Fue entonces cuando los demonios despertaron. No los que tienen cuernos y colas, no. Eran peores. Fueron ellos quienes se escondieron en mis propias dudas, en mis elecciones, en mis justificaciones. Necesitas esto. ¿Te gusta? Eres lo suficientemente fuerte. Y yo creí. Porque, en el fondo, todavía no había entendido una cosa, la libertad no se trata de hacer lo que uno quiere. Es hacer lo que debes. Y allí, en Luisiana, entendí que estaba perdiendo la guerra. No contra el mundo, sino contra mí mismo. Porque, después de todo, el enemigo no necesita un ritual para destruirte. Solo necesita que creas que estás solo. Que mereces menos. Esa gracia es para los demás, no para ti. Pero entonces sucedió algo. Algo que no esperaba. En medio de ese caos, en medio de esa oscuridad, escuché una voz que no era la mía. Una voz que decía, ya fuiste rescatado. Ahora es el momento de vivir como alguien que sabe esto. Y por primera vez en años, paré. Respiré. Y decidí que, pasara lo que pasara, no volvería. Porque, al fin y al cabo, la redención no es un momento. Es una elección. Cada día. Que un susurro insistente. Una voz que no preguntaba, ordenaba. Hazlo. Ahora. Termínalo. Y sentí que la presión crecía dentro de mí, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo apretada por manos invisibles, rogándome que me rindiera. Porque eso es lo que querían, no solo mi rendición, sino mi aniquilación. Pero entonces, en medio de ese torbellino de caos, sucedió algo inesperado. Algo que no vino de mí. Un recuerdo, claro, como si lo hubieran grabado a fuego en mi mente, apareció de la nada. Era la imagen de mi madre, arrodillada junto a mi cama cuando yo era niña, tomándome la mano mientras lloraba durante una pesadilla.
Dios no permitirá que nada te toque, dijo, con una convicción que yo nunca había comprendido hasta ese momento. Y de repente lo supe. No fue una fe ciega. Era una certeza tan profunda que ardía más que la desesperación. Entonces luché. No con gritos, no con fuerza física porque ya no me quedaba, sino con algo que no esperaban, la negativa. Negativa a obedecer. Negarme a creer que estaba solo. Y cada vez que la voz decía salta, me aferraba al suelo. Cada vez que ordenaba descanso, apretaba los puños y respiraba. Porque, en el fondo, ya sabía la verdad, ellos solo tenían poder sobre mí si yo se lo permitía. No podían tocarme. No precisamente. Lo que vino después fue una guerra. No de cuerpos, sino de voluntades. Mi madre llegó con el pastor y vi el miedo en sus ojos, no hacia mí, sino hacia lo que estaba pasando dentro de mí. Él no entendió. Nadie entendió. Pero ella lo hizo. Lo había visto antes, en mi hermano, y sabía que no era una locura. Era algo más antiguo. Más oscuro. Y cuando dijo, está loca, casi le creí. Porque el dolor era real. El cansancio era real. La sensación de estar destrozado desde dentro era real. Pero entonces mi madre tomó mi cara entre sus manos y dijo, tú no eres eso. Eres más fuerte. Y en ese momento, elegí creerle. Porque la redención no es un milagro que cae del cielo. Es una batalla que decides pelear, incluso cuando todo dentro de ti grita que te rindas. Y decidí luchar. No porque fuera fácil, sino porque, por primera vez, comprendí que no estaba sola. Había algo, o alguien, luchando a mi lado. Y eso marcó la diferencia. Eso me destruiría. Esa voz no solo quería lastimarme, sino que quería borrarme. Y casi me fui. Casi obedecí cuando me susurró, salta ahora. Es tu oportunidad. Termina con esto de una vez. No porque quisiera morir, sino porque el tormento era insoportable. Solo quería silencio. Luego, en un momento de desesperación, salté de un coche en marcha. No fue una locura. Fue supervivencia. Un intento desesperado de silenciar lo que me desgarraba por dentro. Y cuando mis padres me miraron con miedo, cuando susurraron está loca, lo entendí. Pero nadie vio lo que yo vi. Nadie escuchó lo que yo escuché. Las iglesias que busqué ofrecían oraciones genéricas, cadenas de liberación que no tocaban el núcleo de mi dolor. Mi marido en ese momento no lo creía. Eso está todo en tu cabeza, dijo. Y yo, avergonzado, le rogué a una amiga que me llevara, hasta que me di cuenta de que mi agonía la asustaba. Fue entonces cuando escuché, más clara que nunca, su voz, podemos hacerlo solos. ¿Cómo? Pregunté con incredulidad. No necesitas rituales. Mi palabra es tu medicina. Y él me mostró el camino, no una fórmula mágica, sino una disciplina brutal. Ayuna de TV, radio, charlas vacías. Aliméntate de mi verdad hasta que sea lo único que quede en ti. Entonces imprimí versos sobre el perdón, el rechazo, la ira, todo lo que me envenenaba. Escuché la Biblia en CD mientras conducía, mientras hacía cola en el supermercado, mientras mi esposo miraba las noticias en la otra habitación. Me puse tapones en los oídos para que ni siquiera pudiera oír el sonido de la televisión. Nada más puede entrar en ti ahora, dijo. Solo yo. Y entonces llegó la liberación. No como esperaba, con gritos y exorcismos, sino en silencio. En medio de la noche, sentí que mi boca se abría por sí sola, algo saliendo como un insecto, una serpiente caliente trepando por mi pierna y saliendo por mis labios. A veces eran 3, 4 cosas a la vez. Durante 2 años esto sucedió. No fue histeria. Fue una purificación. Estás aprendiendo a dejar ir por tu cuenta, me dijo. Porque el enemigo teme a la mujer que conoce la autoridad de mi palabra. Y es por eso que hace todo lo posible para mantenernos alejados de ello. Encienda el teléfono durante el tiempo devocional. Llena nuestra mente de distracciones. Porque sabe que cuando nos llenamos de Dios, ya no queda lugar para Él. No es casualidad que cada vez que me acerco a la Biblia, la resistencia aumenta. Ahí es donde tienes que estar, susurra.
Porque la cultura nos contagia cada día. La palabra es el antídoto. Pero no basta con leer por leer. Dios me enseñó a buscar con estrategia. ¿Qué necesitas hoy? ¿Curación? ¿Fuerza? ¿Perdón? Ve tras ello como quien busca un tesoro. No es un libro de historias viejas. Es un arma, un bálsamo, un mapa. Cuando David estaba deprimido, declaró: ¿Por qué estás abatida, alma mía? Y luego decidió recordar las promesas de Dios. ¿Y eso? No se trata de eliminar el mal y dejar un vacío. Se trata de llenar ese espacio con lo que realmente importa. Psicología, autoayuda, métodos modernos. Muchos de ellos beben de la fuente de las Escrituras pero diluyen su esencia. No hay poder mayor que la verdad de Dios. Y Él puede incluso usar lo que no es suyo para traernos de regreso. Pero ¿por qué conformarse con copias cuando puedes tener el original? La palabra no es un accesorio en la vida cristiana. Es oxígeno. Es lo que nos mantiene en pie cuando todo lo que nos rodea intenta derribarnos. Y hoy, cuando la voz intenta regresar, no discuto. No lo niego. Simplemente abro la Biblia y dejo que la verdad hable más fuerte. Porque la liberación no es un acontecimiento. Es una elección diaria, creer, luchar, llenarse de él hasta que no quede espacio para nada más. Es lo que Dios puede usar para moldearnos. Porque la mente humana no es un terreno neutral. Es un campo de batalla donde la verdad y la mentira compiten por el espacio. Y si la ciencia, en su búsqueda honesta, descubre cómo está estructurado nuestro cerebro, ¿por qué no utilizar ese conocimiento para reprogramarlo con la palabra? No se trata de mezclar lo sagrado con lo profano, sino de tomar lo útil como el médico utiliza el bisturí, y someterlo todo al tamiz de Cristo. Porque Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de equilibrio. Pero existe una delgada línea entre lo que construye y lo que destruye. ¿Yoga? No se trata solo de estirar. Es una puerta abierta de par en par al ocultismo, una práctica que divide la mente y alimenta la oscuridad. Conozco creyentes que lo practican y todos luchan contra la depresión, contra la inestabilidad emocional, contra una guerra interna que no debería existir. Porque el enemigo no cumple su deber. No viene con señales de advertencia, se disfraza de paz, bienestar, algo inofensivo. Y ahí es donde muchos tropiezan, pensando que pueden coquetear con el pecado y aún así mantener la comunión con Dios. Como si fuera un marido traicionado que hace la vista gorda ante la infidelidad. Dios no es ciego. No negocia con la verdad. Si un hombre no aceptaría que su esposa se acostara con otro hombre, ¿por qué creemos que Dios aceptaría nuestros corazones divididos? La diferencia entre libertad y esclavitud está en los detalles. En las pequeñas concesiones las hacemos pensando: eso no tiene nada que ver. Pero lo hace. Porque el diablo no necesita una invasión espectacular para tomar territorio, entra por las grietas que dejamos abiertas. Y por eso tu historia, Julia, es tan poderosa. Porque después de esa noche de liberación, después de que desarraigaste lo oculto con tus propias manos, Dios no solo te restauró, te usó para restaurar a tu esposo. Y esta es la prueba de que Él no trabaja con migajas. Cuando realmente nos rendimos, Él no solo nos limpia, nos transforma en instrumentos de sanación para otros. Y es a estas mujeres a las que les hablo hoy. Por los que están atrapados en relaciones que los asfixian, por los que se venden por migajas de cariño, por los que despiertan cada día odiándose un poco más. Dios no los ve como casos perdidos. Las ve como hijas a las que hay que recordarles quiénes son. Porque el mismo Dios que te sacó del fondo, Julia, está dispuesto a hacer lo mismo por ellos. Él no espera a que estés listo, te encuentra en el barro y te dice: ahora levántate. Entonces, si estás viendo esto y sientes que no hay salida, escucha con atención. Lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo usará para tu victoria. No es una victoria a medias, sino un cambio tan grande que incluso tú dudarás de cómo has llegado hasta aquí. Porque Él no hace las cosas a medias. Él no nos da migajas de esperanza, nos da un banquete de redención. Y es por eso que oro ahora. No como alguien que ya llegó, sino como alguien que sabe lo que es ser rescatado de las cenizas. Padre, te agradezco por cada mujer que escucha esto y siente que no hay otra manera. Te pido que sienta el peso de tu mano sobre ella, no para condenar, sino para levantar.
Que sepa que el mismo amor que me alcanzó en mi peor momento está disponible para ella hoy. Que ella comprenda que sus luchas no son accidentes, sino invitaciones para que muestres tu poder. Y que, como yo, ella pueda mirar atrás dentro de unos años y decir, ahí fue cuando todo cambió. Porque al final del día, no se trata de lo que merecemos. Se trata de lo que Él ya ha hecho. Y Él ya lo ha hecho todo. En el nombre de Jesús, amén.